Bienvenidos a este podcast, a esta clase sobre el fenómeno del líder fuerte del siglo XXI. Politólogos le llaman liderazgos autoritarios. Estos existen tanto en contextos democráticos como no democráticos, en regímenes híbridos. También algunos señalan que en dictaduras, en ese sentido, se ponen incluso más autoritarios. Esto sería el caso de la actual China. El contexto es de erosión democrática en distintos países. Hay lucha y tensión entre los distintos poderes del Estado. Existe legitimación social para ese líder autoritario, presión por soluciones inmediatas, entre otros elementos. Veamos las causas. La primera causa es la idea de orden frente al caos, frente a la crisis. El caso de Rusia, una Rusia naciente con crisis económica. ¿Hacia dónde va el país? Putin. Crisis por terrorismo. Erdogan en Turquía, Modi en la India, Fujimori en Perú. Crisis migratoria. Aparece con fuerza el liderazgo de Donald Trump, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Boris Johnson, Alice Weidel en Alemania. Crisis política, Bolsonaro en Brasil, Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela. Y también crisis de seguridad, de delincuencia, narcotráfico, Nayib Bukele. Segunda causa, población disconforme con los líderes y partidos tradicionales. Es un desconocido, desafía el orden establecido. Frases así se escuchan en los votantes que apoyan al líder autoritario, este nuevo líder fuerte. También ansias de soluciones rápidas y efectivas. Por lo tanto, se tiende a tolerar a un líder autoritario, un líder fuerte, que toma decisiones más rápidas, con parlamentos a su merced. Por ejemplo, el caso de Putin, Bukele, Chávez, Víctor Orbán en Hungría. Crisis económica, política, social, cultural, entre otras. Se ve como responsable a los políticos y gobernantes. Esta sería la tercera causa. Los típicos políticos, frase típica, nos están llevando a la ruina. Ciudadanos optan por caras nuevas, lo nuevo es la solución. Un votante defraudado con los partidos tradicionales. Se comienza a desconfiar de las instituciones democráticas, partidos políticos, parlamentarios y gobiernos. Son todos lo mismo. El líder autoritario, este líder fuerte, es la novedad. Cuarta causa, la normalización de posiciones autoritarias en el votante medio, que es la mayoría del votante que hay que tomar para ganar una elección en democracia. Al líder autoritario, producto de esto, le es posible ganar por el contexto de crisis, miedo, rabia, frustración, ira. El votante medio es empujado hacia el liderazgo autoritario. Entonces se ve como una opción real, no de minoría. Entonces le da su voto. No importa la ideología, puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Esta normalización de posiciones autoritarias en este liderazgo fuerte también pasa en partidos tradicionales, donde surgen estos líderes en medio de sus filas y lo terminan aceptando porque ven que ganan el gobierno o también para obtener sus votos. Casos: el Partido Republicano, un partido tradicional con Donald Trump, el Partido Socioliberal con Bolsonaro en Brasil, el Partido Justicia y Desarrollo con Recep Tayyip Erdogan en Turquía. Otra causa es el aumento de las desigualdades económicas. La globalización ha destruido empresas y trabajo. Entonces estos líderes se cierran hacia la nación. Falta de oportunidades, vivir endeudado, desempleo, alta inflación, poco acceso a la vivienda, haber estudiado y no saco nada con eso, trae frustración en cierto tipo de votantes. Sobre todo las clases medias, que si bien no son pobres,
les golpea la desigualdad y apelan a culpables, la élite del país. Los autoritarios los señalan con lenguaje del hombre de pie, hablan como el hombre de la calle, como la persona de la calle. Les llaman idiotas, imbéciles. Lo que le dice una persona común cuando ve la televisión y critica a un político con insultos, esto lo hace el líder autoritario. Me refleja, dice el votante frustrado. Habla como yo, es capaz de decir las cosas que yo le diría en la cara a los políticos, al gobernante. Otra causa son temas culturales. La identidad mayoritaria se ve amenazada por el terrorismo, la inseguridad, el narcotráfico, la migración descontrolada. Aquí tenemos los casos de Donald Trump, Alice Weidel, que es una líder ultranacionalista y autoritaria de Alemania, y Marine Le Pen, del Frente Nacional, en Francia. Criminalidad, machismo, homofobia son elementos que toma el nacionalfeminismo, que es una vertiente de algunas mujeres líderes autoritarias del siglo XXI. Entonces, grupos de mujeres van aceptando la lógica de esta líder o incluso del líder fuerte. También vemos el caso del homonacionalismo, donde grupos LGBT apoyan al líder autoritario por miedo, por amenaza a la migración de personas machistas, homófobas. Y se apela al discurso de la identidad del país. Una mayoría blanca, una mayoría que tiene derechos para las personas LGTB, etc. Eso sucede mucho en países europeos. Se tolera entonces el autoritarismo para que me solucione estos problemas. Siguiente causa, aceptación por parte de las élites de los distintos países al liderazgo autoritario. Sin las élites de los países no se puede tolerar un cambio, sea de régimen o de choque de poderes del Estado. Entonces las élites lo aceptan por miedo, porque quieren que la situación se estabilice por terrorismo, inseguridad, narcotráfico, narcoterrorismo. Entonces muchas veces empresarios de esas élites ven como una oportunidad de orden y financian a personas como Donald Trump, Hugo Chávez fue financiado por empresarios, Fujimori, Marine Le Pen, Alice Weidel. Segundo, luego de las causas, las características del líder fuerte del siglo XXI. En primer lugar, hay una defensa y apelación a la democracia. Democracia esencial, a secas, sin apellido. Es decir, es el gobierno de la mayoría. Esta es la soberanía popular, la mayoría decide. El grupo mayoritario es el que domina, no las minorías. Las mayorías no somos migrantes, dicen. La minoría es migrante. Esa minoría no es la democracia. Por ejemplo, la mayoría de las personas somos gente honesta. Es la minoría la delincuencia. Es la minoría la pandilla. Es la minoría el terrorismo. Por lo tanto, la pregunta ¿quién es la minoría? Depende del contexto en el que se esté. Como dije anteriormente, los migrantes, delincuentes, terroristas, etc. Y esa mayoría puede ser étnica, nacional, cultural, los pobres, los marginados. Por eso dichos como Bolsonaro, tenemos Brasil para los brasileños o Primero América de Donald Trump. Un Estados Unidos para los estadounidenses, una Francia para los franceses. Por eso buscan apoyo de la mayoría en sentido de soberanía popular. Hablamos de democracia real porque no es la democracia liberal representativa a la que se refieren los políticos cuando los escuchamos. La democracia se define, democracia sin apellidos, como el gobierno de la mayoría. En cambio, la democracia liberal o representativa, que son los sistemas mayoritarios que hay en Occidente cuando los calificamos de países democráticos, son sistemas en el que hay un mandato de la mayoría, pero con respeto a la minoría, a la libertad de expresión, al equilibrio de poder, etc. Es decir,
En la democracia liberal, no porque la mayoría quiera que controlen a los jueces a través de un referéndum, no significa que va a ser correcto. Pero para alguien, un líder autoritario que apela a la democracia, dice esto es lo que el pueblo quiere. Ese es el problema que hay con la democracia liberal y la democracia a secas o democracia radical. Buscan apoyo en las mayorías, soberanía popular. Hay dos caminos. El primero es el uso de plebiscitos con estos líderes fuertes, líderes autoritarios. El caso del referéndum o plebiscito, tenemos a Viktor Orbán, Recep Tayyip Erdogan y a Hugo Chávez. La mayoría decide, la mayoría del pueblo, por encima de los parlamentos, por encima de tribunales constitucionales, por encima de la Corte Suprema, de los jueces. Y la otra estrategia es aprovechar mayorías absolutas o cualificadas, es decir, supermayorías. Tener más de 2/3 o acercándose a ello para hacer leyes. Esto fue aprovechado y es aprovechado en los gobiernos de Viktor Orbán, Nayib Bukele, Recep Tayyip Erdogan en Turquía, Hugo Chávez en Venezuela, Vladimir Putin en Rusia. Entonces aprueban leyes con una casi nula discusión. Siguiente característica, señala estar contra las élites, entre paréntesis, globalistas, que puede ser una globalización que permite la migración o una globalización económica, neoliberal, que ataca a los pobres, que son la mayoría. Se preocupan de ellos y no de la mayoría del pueblo. Son frases. La élite domina los países y esa élite es corrupta. Los líderes fuertes autoritarios apelan siempre a un discurso anticorrupción. Dicen que los corruptos se benefician de la globalización, los acuerdos y tratados internacionales de comercio no ayudan a la mayoría, sino que a la élite que es minoría. El líder autoritario habla por el pueblo, este nuevo líder fuerte habla a través de la soberanía popular, que es la opinión de la mayoría. Algunos casos son proteccionistas, aumentan aranceles para defender la economía nacional, como Marine Le Pen, Donald Trump y Matteo Salvini. Por eso muchos de estos líderes son contrarios a la migración y a las fronteras abiertas. Otra característica es sin mí y el caos. Se ven a sí mismos como la única solución para la nación, que señalan está en peligro por la migración masiva, el terrorismo, la crisis de seguridad, el narcoterrorismo, estamos bajo un ataque externo, etc. Sin mí el caos. El país es el líder, es decir, este líder fuerte, este líder autoritario del siglo XXI representa al país. Cualquier oposición a este líder y atacarlos a ellos es atacar al país. Por eso intentan estar en el poder y seguir en él. El caso de Daniel Ortega en Nicaragua y Nayib Bukele en El Salvador, forzar leyes constitucionales para reelección, porque sin mí el caos, tienen que seguir reeligiéndome. Caso de Venezuela, Hugo Chávez, y caso de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que utilizan plebiscitos para elegirse y reelegirse constantemente a través de reformas constitucionales, que la mayoría quiso. Y por último, los malos perdedores. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Benjamín Netanyahu en el Estado de Israel, que acusaron fraude cuando perdieron elecciones. La idea es, si pierden ellos, pierde el país. Vuelve el caos, vuelve la inseguridad. Siguiente característica es el lenguaje y el discurso nacionalista. Un discurso nacionalista que llama a la soberanía nacional. El país debe ser lo mejor. La mayoría del país debe estar mejor. Se construye la idea del auténtico patriota. Es el que tiene las ideas del líder, el que apoya al líder. Porque el líder representa a la nación, encarna esa mayoría, la soberanía popular. Existen adversarios contra la nación. El crítico al líder autoritario es quien critica las decisiones del gobierno. Un lenguaje que utilizan
Si está en contra del gobierno, está contra la patria. Si está contra el gobierno y el gobierno está luchando contra el terrorismo, entonces apoya el terrorismo. Si el gobierno está luchando contra la delincuencia, ¿a quién ataca este líder autoritario? A todos los que critiquen porque apoyan la delincuencia. Esa es la relación que hacen en sus discursos ante la mayoría que quiere acabar con la delincuencia, que es minoría, o con el narcoterrorismo, que es minoría, o con el terrorismo, que es minoría. La idea de recuperación, es decir, dicen que hay que recuperar el país. ¿De quién? Depende del contexto. Como señalamos anteriormente, de una minoría que tiene capturado el país, de la élite que es corrupta, de los narcotraficantes, de los terroristas, de los criminales, que son minoría, no la mayoría del país. En ese sentido apelan a la democracia. Se nutren de un discurso nacionalista para movilizar a la mayoría. Y ahí aparece la idea de la identidad mayoritaria. Un concepto derivado del italiano qualunque es cualquierismo. Cualquierismo, que lo utilizan algunos politólogos, que significa defender los intereses y aspiraciones de la gente común. Por lo tanto, estos caballeros, estos líderes autoritarios, hablan como la persona de pie, como un cualquiera. Insultan, tienen lenguaje agresivo. Por ejemplo, el caso de Duterte en Filipinas, Hugo Chávez en Venezuela, Nayib Bukele en El Salvador. Y hablan con lenguaje simple, el llamado simplismo. Por ejemplo, matar delincuentes, expulsar a los migrantes ilegales. Vladimir Putin dijo una vez: les meteremos a los terroristas la cabeza por el retrete. Listo. Ese lenguaje simple y directo, que la gente común lo podría decir. Es decir, el líder se comporta como una persona común y por lo tanto representa a la mayoría. También estos nuevos líderes autoritarios, este líder fuerte del siglo XXI, también han utilizado mucho el lenguaje tipo sexual, que es como común habla la mayoría de las personas en muchos países. Donald Trump, por ejemplo: me gustan las guapas, tú puedes hacer cosas con ellas. Salvini, en Italia: las mujeres que se exhiben son más atractivas. No seamos moralistas, los italianos buscan chicas. Jair Bolsonaro: hay gente que lo presta el cuerpo a cualquier precio. Las frases han sido adaptadas, se pueden buscar en la fuente literal. Usan las emociones como estrategia de atracción a sus discursos. Un método discursivo de persuasión. Canalizar las emociones, el descontento, lo que expresa el líder autoritario. Por eso utilizan marketing político, para que la gente diga: lo que yo quiero está en él. Crear esa sensación en el votante, en la mayoría. Utilizan eslóganes: pasión nacional, revolución contra la élite corrupta, hay que purificar el país, este país no era así antes. También muchos aparecen como una figura llamada nostálgico restaurador. Es decir, antes vivíamos en un pasado glorioso que se debe recuperar. Ese pasado glorioso es lo que debemos volver a reinstaurar. Se construyen mitos y una épica afirmando que el país, por ejemplo, está a punto de llegar a fondo. La nación está a punto de colapsar. El país está a punto de llegar a su fin, de ser destruido. Hay decadencia. Se viene el final. En el caso del Reino Unido, muchos líderes autoritarios que apoyaron el Brexit, fuimos un imperio británico. En el caso de Turquía, fuimos un imperio, el Imperio Otomano. En el caso de Rusia, volveremos a ser una potencia mundial. En el caso de Brasil, volveremos a ser el país más atractivo para los sudamericanos. En el caso de Estados Unidos, fuimos una superpotencia mundial. Hay que recuperar ese aspecto.
Otra característica es el tipo de actitudes que tienen estos liderazgos nuevos, autoritarios del siglo XXI. Este hombre fuerte nuevo. Soy como el hombre de a pie, dicen estos líderes. El votante medio se identifica, dice, yo hablo así, es como yo, hace cosas que hago yo. Por ejemplo, caso de Vladimir Putin, aunque es abstemio, y Matteo Salvini, beben cerveza. Si bien Putin lo hace solamente por un tema de marketing político, sí lo hace Matteo Salvini. Matteo Salvini va a la playa, va sin polera a la playa, está en fiestas como DJ. Eso es parte, lo hace el líder, también lo hago yo. Andan en moto, el caso de Bolsonaro. Tienen santitos, chapitas, veneran santos. El caso de AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México. Canta, baila, caso de Donald Trump y Hugo Chávez. Llora, caso de AMLO en México. Nayib Bukele, Hugo Chávez. Dice garabatos, Trump. Habla de sexo, Matteo Salvini. Donald Trump. Usa poleras de fútbol. Fujimori, Keiko Fujimori en Perú. Jair Bolsonaro, Matteo Salvini. Entonces son como nosotros. Están con nosotros. Nosotros nos identificamos con ellos y ellos se identifican con nosotros. Otro elemento son los canales de comunicación, uso del lenguaje simple y de la calle. Comunicarse como las personas de a pie. Así cohesionamos a los partidarios y a votantes. Utilizan Twitter, hoy X, TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. Hay memes, humor, fotos, ironía. Esto lo usan muchos de sus partidarios para defender al líder autoritario o el mismo líder autoritario, este hombre fuerte del siglo XXI lo hace. Así canalizan las emociones, el descontento, la ira con eslóganes, con comentarios. El tema, hablar como la persona de a pie. Crean mensajes atractivos de consumo fácil y rápido. Por lo tanto, van creando una unidad, una identidad, una unidad de grupo. Independencia y patria. Hacer América grande de nuevo. Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. Expresan su lenguaje a través de medios no tradicionales como la radio y la TV, sobre todo para atraer a la juventud. Una característica bien importante de estos nuevos liderazgos del siglo XXI, que son liderazgos fuertes, autoritarios, el choque de poderes. El poder ejecutivo tiene conflictos fuertes con el poder judicial. En otros casos, con el poder legislativo. Entonces hay un choque de poderes. El líder autoritario promete cambios, pero cuando no le resultan, culpa a alguien. El poder judicial es el que critica y evita mis leyes. No permiten, por lo tanto, están a favor de la minoría terrorista. Los jueces están a favor de los delincuentes y así sucesivamente. La idea de enemigo del pueblo, los jueces son obstáculos, son enemigos del pueblo contra la mayoría. Los diputados no escuchan a la mayoría, no aprueban mis leyes. Mayoría en el sentido de democracia radical, no de democracia liberal. Obstaculizan a la nación. Casos, Donald Trump, el Poder Judicial frenó varios decretos, órdenes ejecutivas presidenciales, sobre todo de migración. Nayib Bukele, el Poder Legislativo en su momento, le frenó varias leyes propuestas. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Ellos, que son enemigos del pueblo. Hay que aclarar que choque de poderes no es lo mismo que desequilibrio de poderes. Resultados del choque de poderes. En un primer lugar, vemos un desequilibrio de poderes. En el caso de Rusia con Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan en Turquía, Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Ortega en Nicaragua. Hay un desequilibrio de poderes. Empieza a concentrar más poder el Ejecutivo que el resto de los poderes. Hay división, pero hay concentración en uno. ¿Por qué pasa esto? Utilizan medidas de fuerza, nombran jueces afines al gobierno, abusan de las supermayorías que vimos anteriormente o convocan a plebiscitos, amedrentamiento de la oposición al gobierno, usan la corrupción, entre otros. En cambio hay casos donde los resultados no es desequilibrio de poderes,
como el caso de Brasil, Bolsonaro tuvo en el gobierno, hubo choque de poderes, pero no se llegó al desequilibrio. En el caso de Donald Trump hubo choque de poderes, pero no se llegó al desequilibrio. El caso de Boris Johnson en el Reino Unido, lo mismo, choque de poderes, pero se mantuvo el equilibrio de poderes. ¿Por qué sucede esto en estos países? El caso de Brasil es discutible. El caso de Estados Unidos y el Reino Unido, porque tienen instituciones más sólidas, hay mecanismos de control democrático que funcionan, que evitan el desequilibrio, hay voluntades políticas dentro de las personas del gobierno o incluso los parlamentarios para frenar al poder ejecutivo. Eso pasó mucho con Donald Trump, por ejemplo. Siguiente característica es que dan empleo a los partidarios. No a los más capaces, sino a los más leales. Cuando un líder autoritario llega al poder, empieza a buscar lealtad en jefes de la policía, en fiscales, en jueces. El caso de Recep Tayyip Erdogan, Hugo Chávez en Venezuela, Víctor Orbán en Hungría, expanden el Estado dando empleo, pero para tener lealtad dentro del Estado. Así también ganan apoyo electoral. Por ejemplo, las personas dicen, ahora hay empleo. El que antes se sentía excluido ahora se siente integrado, militó en un partido político, llega alto, pero solamente porque es leal al régimen. Por lo tanto se crea un votante. El votante y el votante partidario y el partidario dicen, ahora me permiten avanzar, tengo trabajo, economía, tengo puestos. Pero eso es por la lealtad, no por la capacidad. En ese sentido. Los leales dicen la verdad, toda crítica es una mentira, no una visión a discutir, dicen muchos partidarios de estos líderes autoritarios o líderes fuertes del siglo XXI. Otra característica es el tema de la identidad nacional. Apelar a la mayoría nacional, es decir, a la democracia, entre paréntesis, no liberal, no representativa, como señalamos anteriormente. El líder autoritario cuestiona la democracia liberal y su orden. La democracia liberal no ha traído beneficios. Debe existir democracia de verdad, es decir, de mayoría, de base, sin minorías. Preguntarle directamente a las personas. Por eso utilizan muchos referéndum. En algunos casos se construye la figura del nativo, del que vive en la nación específica, en el estado específico, el que es propio del lugar, según contexto. Por ejemplo, los verdaderos franceses, los verdaderos brasileños, los verdaderos estadounidenses, los verdaderos ingleses, etc. Los que son mayoría mandan. Se utiliza plebiscito o referéndum. Gobernar por decreto, la mayoría le dio al presidente ese poder cuando lo eligió. Por lo tanto, puedo gobernar por decreto. También puedo imponer mis leyes. Tengo una super mayoría, 2/3 del parlamento, no hay discusión, se impone. Entonces va sucediendo esta dinámica. Por último, el tipo de votante. El que vota apoya al liderazgo autoritario aparece como una opción. La pregunta es, ¿por qué el votante se mueve desde candidatos del sistema hacia los candidatos antisistema, que critican toda esta estructura que no beneficia a la mayoría? Existe un prejuicio popular de que gente sin estudios, sin intelecto, que no lee, no se informa, que vota por estos líderes. El caso de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Recep Tayyip Erdogan en Turquía, Hugo Chávez en Venezuela, etc. Pero esto no es así. Los politólogos han señalado en estos estudios que se ha hecho de casos que hay ciertas características que tiene este votante, que es un votante que va más allá del prejuicio popular. Son intelectuales urbanos, tienen estudios universitarios, por lo tanto son profesionales. Algunos saben uno o más idiomas. El rango etario, bastante juventud, el tema de las redes sociales, por ejemplo. También hay viejos, hay sectores bajos y sobre todo de la clase media, universitaria, urbana, que está frustrada. Este votante
tiene atracción a resolver las cosas más simple y rápido, y buscan responsables de no poder surgir, de no poder vivir tranquilos por la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, de no tener resultados esperados en la vida. Estudié, qué está pasando en este país, no hay empleo, etc. No hay justicia. Y es el líder autoritario el que le dice, ellos son los responsables. La élite que gobierna este país, los corruptos de la élite, por ejemplo. En las características generales encontramos subtipo de votantes, que algunos comparten características similares, como podemos ver en este esquema. Tenemos el votante frustrado. Este dice que el sistema no le permite avanzar, son de clases medias, que se esfuerzan y sienten que no pasa nada. Me esfuerzo y no sucede nada. Se frustran. Reconocen que el país ha avanzado con ciertos gobiernos, pero no lo palpan, no lo sienten, no ven los beneficios. Eso los lleva a votar o apoyar a un líder autoritario. El siguiente tipo de votante es el que tiene miedo, el miedoso. Siente que la sociedad decae, que va a colapsar, siente que el país va rumbo al precipicio, tiene incertidumbre, quiere seguridad. Se siente inseguro en el futuro, económicamente, hay mucha criminalidad, violencia, terrorismo, narcotráfico, entre otros. Opta por el líder fuerte, el líder autoritario del siglo XXI. El esperanzado ve esperanza y cambio. Se puede reconstruir el país, señala. Visualizan una alternativa real. Volver a ser grandes de nuevo. Optan por el líder autoritario. Lo que viví antes, lo que vivieron mis abuelos, lo que vivió mis padres, ahora lo puedo vivir yo si apoyo a este líder fuerte. Vivir en tranquilidad, vivir sin terrorismo, vivir con un país grande nuevamente, etc. El pesimista. El pesimista señala que el votante pesimista dice que el país está mal, que cualquier cosa puede ser mejor opción. Cualquier cosa, nada puede ser peor. Entonces se opta por el candidato antisistema. Por eso estos líderes surgen en contextos de crisis, cuando ya no hay esperanza de nada para este votante, el pesimista, que también comparte elementos con el votante frustrado. Le da el apoyo electoral a líderes fuertes, líderes autoritarios del siglo XXI. El siguiente votante es el simplista. Vota por lo menos complejo, no este votante que explica el crecimiento económico con cifras económicas, dando conceptos que no entiendo. Entonces opta por lo menos complejo, lenguaje más sencillo y también cercano, el lenguaje del hombre de pie, la persona de la calle. El líder autoritario, este líder fuerte del siglo XXI, habla con el sentido común. El simplista vota, el simplista apoya. Está el votante nostálgico, que comparte esperanzas, comparte características con el votante esperanzado y también con el votante frustrado. Ve con nostalgia el pasado, desea volver a esos valores, sociedad, economía, etc. Desconfía de los cambios que ha vivido con los años, por lo tanto, quiere volver al pasado que estaba mejor. Finalmente, vamos terminando los tipos de votantes. Tenemos el radical, que comparte elementos con el miedoso, con el frustrado, el esperanzado y el desconfiado. El radical es minoritario, es ultra. Desconfía del sistema de la democracia liberal como soluciona los problemas. Es hooligan, es el que va a hacer disturbios, el que va a todas las protestas, el que insulta en las redes sociales. Es útil al líder autoritario, a este hombre fuerte del siglo XX. Siempre va a las manifestaciones, va a las concentraciones, siempre va a los discursos, es el militante radical. Este militante, al ser radical, canaliza la ira con violencia callejera o también en internet, con bots, los haters, hace scratches o funas, memes irónicos, memes con humor, memes con burla.
¿Dónde? En Twitter, hoy X, en foros, en redes sociales, Instagram, Facebook, y lo comparte. También estos radicales reprimen las críticas entre los partidarios al líder autoritario, sea en campaña o ya en el gobierno. Y finalmente, otro votante que también es minoritario, pero que ayuda al discurso del líder autoritario, de este líder del siglo XXI, líder fuerte del siglo XXI, es el conspiranoico, el desconfiado. Este es el que desconfía de todo lo que haga el sistema. Todo lo que hace el sistema es por algo extraño. Por lo tanto, el sistema tiene malas intenciones que son ocultas. Este votante exagera los hechos, como exagera el líder autoritario, o sea, en campaña en el gobierno. Viene la ruina, viene el país, la élite es lo que quiere cosas malas para ti. Dice que todo está controlado por los políticos. La élite manda, hay que salvar el país. Entonces, por lo tanto, vota por el candidato antisistema. Y también ayuda a esparcir medias verdades que benefician al líder autoritario, a este hombre fuerte del siglo XXI. Utilizan la posverdad y las fake news, noticias falsas. Tanto el radical como el desconfiado son personas muy buenas para utilizar las redes sociales y difundir bulos, falsedades o medias verdades. Ventajas. Algunos señalan que hay ventajas tener estos líderes autoritarios. Es que las decisiones son más rápidas para momentos de crisis. Ganar orden frente al caos. Por ejemplo, votantes dicen, hay ventajas. Incluso hay académicos que hablan de ventajas. Erdogan, destrucción del terrorismo masivo. Fujimori, destrucción del terrorismo masivo. Benjamín Netanyahu, en su momento, destrucción del terrorismo masivo. Pero también hay debilidades y peligros. Uno, peligro de erosión de las instituciones. Casos realizados donde las instituciones fueron erosionadas o colapsaron: Hugo Chávez en Venezuela, Recep Tayyip Erdogan en Turquía, Nayib Bukele en El Salvador. No realizado, no se desmoronaron, no se erosionaron las instituciones, Donald Trump en Estados Unidos. Otro tema es el peligro de no querer irse o enquistarse en el poder. No querer irse y no realizado, tenemos el caso de Donald Trump, Jair Bolsonaro, Benjamín Netanyahu en Israel, que dijeron que hubo fraude cuando perdían elecciones. No aceptaban que han sido derrotados, no aceptaron esa pérdida. O el caso de Alberto Fujimori, que forzaba reelecciones. Y otros casos que sí se ha realizado: enquistarse en el poder, Nayib Bukele con arreglos constitucionales, elementos que comparten Daniel Ortega en Nicaragua, Vladimir Putin en Rusia y Recep Tayyip Erdogan en Turquía. Y por último, lo más peligroso para que esta situación no se escape de las manos: tendencia al enfrentamiento, es decir, alta polarización social. Una espiral de violencia donde la convivencia social va muriendo. El caso de Venezuela con Hugo Chávez, Recep Tayyip Erdogan en Turquía, por ejemplo, que serían, según algunos politólogos, los más graves. También se puede ver esto en los Estados Unidos con Donald Trump. Hacia el fin de la democracia liberal, teniendo en cuenta que democracia liberal no es lo mismo que democracia sin apellidos, lo que los líderes autoritarios le llaman democracia radical o verdadera democracia. En un contexto de crisis permanente, como la del 2008, que aún no se sale totalmente de ella, falta recuperación, una globalización cuestionada desde distintos ámbitos, han provocado el resurgimiento de los Estados-nación como identidades propias, cada uno según su contexto. En segundo lugar, vemos que los índices de la democracia muestran recesión y retroceso democrático, hablando de la democracia liberal.
no la democracia que apela el líder autoritario o líder fuerte del siglo XXI. Entonces la tesis final de este podcast es que ha nacido una nueva política en el siglo XXI. De una democracia, entre paréntesis, radical de base directa, sin filtros liberales y en constante choque de poderes. Poderes políticos gubernamentales apoyados por una mayoría nacional en constante amenaza. Amenaza que puede ser desde la delincuencia, narcotráfico, hasta la migración, pasando por el terrorismo. Esa es la conclusión que llegamos en este podcast, que estamos frente a un nuevo fenómeno político que al parecer, viendo los índices de democracia, está para quedarse. Muchas gracias por haber llegado a esta parte de esta clase, de este podcast, que se abra el debate político. Muchas gracias y hasta la próxima presentación.